Muy buenas noches. Dios los bendiga, mis hermanos. En esta noche, además de estar probando mi internet por circunstancias de país, quiero explicar de manera rápida una introducción de lo que es la unión hipostática para empezar una serie de cristología, ya que muchos hermanos distorsionan y hasta han entrado en debates que son un poco, digamos, superfluos, porque lo que es la base de la cristología, lo que es la base de la doctrina cristocéntrica, es la base del cristianismo. Después viene la soteriología y por último la escatología. Entonces la doctrina de Dios, que abarca lo que es la Trinidad, y la cristología, que abarca la obra, persona de Cristo y todo lo referente a Cristo. Eso es cristología. Bueno, esto va a quedar grabado, veo que está funcionando bien la internet. Entonces voy a comenzar primeramente por explicar qué es eso de la unión hipostática, de dónde proviene eso y históricamente también, sin ir a lo que es de alguna manera la apologética, aunque lo tengo que hacer también, en lo que es la defensa de la fe en contra de lo que sucedió en el siglo V, en 451 de Calcedonia. Pero ¿de dónde proviene exactamente qué es la unión hipostática? La unión hipostática, la palabra hipóstasis, que significa sustancia, esa se encuentra en Hebreos capítulo, Dios te bendiga mi hermano, capítulo 1, versículo 3, donde habla de la sustancia. Hipóstasis significa sustancia y esencia. ¿De qué estamos hablando? De la unión de dos naturalezas, lo que es la naturaleza humana y lo que es la naturaleza divina en una sola persona, es decir, Jesucristo. Jesucristo es la única persona, el único ser, es completamente única vez que se ve eso y no se repetirá, el cual tiene la unión hipostática, o sea, dos naturalezas, vuelvo y lo repito, en una sola persona. ¿Por qué enseñar esto? Por aquellos que niegan la deidad de Cristo y por aquellos que niegan que Jesucristo era un hombre. Entonces Jesucristo fue un hombre con dos naturalezas. Esto se le llama teantrópicos. Teo, de Dios, y antrópicos, de antros, del griego, hombres. Entonces Jesucristo, Dios te bendiga mi hermano, Jesucristo tenía las dos naturalezas y era una sola persona. Para ir desarrollando, voy a ir a la Biblia, porque lo primero que dicen es, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde lo enseña la Biblia? La unión hipostática. Bueno, vamos a comenzar, como ya había dicho, Hebreos capítulo 1, versículo 3 enseña la palabra hipóstasis, que significa en griego sustancia. En Juan capítulo 1, versículo 14, que dice sobre la encarnación del Logos. Lo voy a leer para ir poco a poco haciendo la introducción. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando ya vemos, Dios te bendiga, mi hermano David Ixoye, cuando ya vemos que el Logo se encarna, hay que ir respondiendo algunas cosas. Una de las principales que fui anotando por aquellas personas que son cristianos y no entienden, en realidad no entienden lo que es la unión hipostática, y esto lo voy a culminar. Primero voy a explicar esto para ir culminando a aquellos que no entienden la unión hipostática. Cuando vemos al Logos encarnado, no estamos hablando de una posesión, no estamos hablando de un niño y que una naturaleza se poseyó, como que si fuera un espíritu sobre el niño que iba a nacer en el vientre de María. No vemos tampoco, como enseñan los ebionistas, que Jesucristo, a partir del bautismo, ebionista viene del ebionismo, primer siglo. Los judíos, que enseñaba a Pablo en Gálatas, que querían judaizar a la iglesia. Ellos enseñaban que Jesucristo, a partir del bautismo, se le otorgó la deidad. Otros son peores. Otros enseñan que fue en el momento de la resurrección que Jesucristo enseñó, supuestamente ellos, que Jesucristo enseñó toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. De ahí, de ese momento, para ellos, dice que se le entrega la deidad a Jesucristo. Ahora bien, tampoco la unión hipostática me está hablando de dos personas, me está hablando de dos naturalezas.
en una sola persona. Como ya había dicho, solamente ocurre una sola vez en una sola persona que se llama el Mesías, que es Jesucristo. El Theantropos. ¿Por qué? Porque más nadie va a tener ese privilegio, porque solamente en Él lo hubo y solamente Él lo tuvo. 100% hombre, 100% Dios. ¿Dónde están aquellos errores? Los errores comienzan a partir del momento cuando se habla de Calcedonia o se habla del Concilio de Éfeso. Concilio de Éfeso 331, 20 años después, Concilio de Calcedonia 431. Para algunos hermanos, estos son concilios católicos romanos. Bueno, antes de estos concilios ya existía, según los padres apostólicos, que así le llaman, de la iglesia, lo que llamamos la Mariolatría. Está bien eso, desde el punto de vista católico romano. Pero lo que es Éfeso y Calcedonia no entra en lo que es la Mariolatría. ¿Por qué? Porque los debates, concilios, fueron de acuerdo a la persona y naturaleza de Jesucristo, no a lo que era María. Entonces, el error de algunos hermanos es cometer y decir que los dos concilios, de los cuales habla de la unión hipostática, dice, Dios te bendiga, mi hermano Ángel Casas, habla de que estamos hablando de María. No, estamos hablando de persona y naturaleza de Jesucristo. En lo que es ir en contra del nestorianismo e ir en contra del monofisismo. El nestorianismo dividía las naturalezas. O sea, el nestorianismo tenía un Jesucristo aquí y a otro aquí, de la manera que ellos decían que Jesucristo fue hombre, sí, que Jesucristo fue Dios, sí. Mientras que el monofisismo colocaba, como decirlo de esta manera, un 60 o un 70% el humano sobre la deidad. Eutico y toda esta gente. A lo que vamos es que la unión hipostática, para que se pueda entender, porque los hermanos me han preguntado, y lamentándolo mucho, hermanos, llevan el prejuicio a lo que es la Iglesia Católica Romana. En latín, la palabra católico es universal, eso lo sabemos todos. Los dogmas comienzan a partir del siglo VI. El concilio fue en el siglo V. Los dos concilios fueron en el siglo sí, cristocéntrico, hermano, completamente. Los concilios fueron cristocéntricos, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Que los hermanos y se entiende. A mí no me pasó porque yo nunca fui católico fanático, ni nada de eso, católico romano fanático. Pero algunos hermanos llevan el prejuicio a lo que es el catolicismo romano. Cuando alguien niega, escúchese bien, que María es madre de Dios, está negando la deidad de Cristo. Automáticamente la está negando. Cuando alguien niega que Dios murió en la cruz, está negando la deidad de Cristo. Voy con calma. Primero, la unión hipostática. ¿Por qué la unión hipostática? Todos van a decir, ya yo sé eso, ya yo lo conozco. Bueno, la unión hipostática no está hablando, como ya lo voy a repetir, de una posesión. No es un espíritu, la naturaleza. ¿Qué es naturaleza? Según la RAE, que es la Real Academia Española, sin necesidad de irme al griego, la RAE enseña que naturaleza son cualidades de una persona. ¿Qué es persona? Un sujeto. ¿Qué era Jesucristo? Una persona. ¿Bajo qué? Cualidades de humano, cualidades de Dios, dos naturalezas. Jesucristo tenía cualidades de hombre, cualidades de Dios. Jesucristo las tenía. Entonces, sin llegar a lo que es el vaciamiento, la keinosis, ni nada de eso, sino que es una introducción, los hermanos tienden a enredar esto y a decir que Miriam o María no es madre de Dios por cuestión idolátrica. Nosotros defendemos es la cristología, nosotros no defendemos la idolatría. Cuando, vuelvo y lo repito, cuando un hermano niega esto, no se da cuenta que está negando la deidad. Calmado de esta manera, lo digo. ¿Quién tuvo a Jesucristo? Una mujer, Gálatas 4:4. Ya lo voy a leer también. ¿Quién fue esa mujer? ¿Quién tuvo a Jesucristo? ¿Quién lo tuvo 9 meses? María. Jesucristo siendo niño era Dios. Jesucristo siendo amamantado por María hasta los 6 años, según la cultura, era Dios. Entonces, sigue siendo igual, sea que Jesucristo creció y llegó a los 33 años del ministerio,
sea el niño Jesucristo de Lucas 1, cuando tenía 12 años o 13 años y llegó al templo. Era Dios. No le pueden quitar eso a Jesucristo, porque la unión hipostática, según también lo que se llegó a la conclusión en Calcedonia, enseña que es inseparable. Las dos naturalezas no se separan nunca. Y luego dos naturalezas se separan, que murió. A eso voy, mi hermano. Exacto. Vamos con calma, ¿verdad? A eso voy. Eso que tú me estás escribiendo. ¿Quién muere en la cruz? ¿Verdad? Jesucristo. ¿Verdad? Murió en la cruz Jesucristo. ¿Dejó de ser Dios? No. ¿Quién muere en la cruz? Una persona llamada Jesucristo, el Redentor. Pero ¿deja de ser Dios en el momento que muere? No. Sigue siendo Dios. Entonces, cuando decimos automáticamente que el que muere en la cruz es Dios, es porque es Dios, porque estamos hablando de Jesucristo. El que muere en la cruz era un hombre, 100% hombre, pero 100% Dios. Entonces, cuando yo escucho, y no voy a nombrar a nadie, de verdad no quiero nombrar a nadie, que dicen, lo separan y cometen ese error, hermano. Cuando yo escucho que existe una sangre humana y que existe una sangre divina, yo me río. Porque la sangre que bota Jesucristo allá en la cruz del Calvario era humana. ¿Entiendes? Ahora, tú cuando eres redimido por la sangre de Cristo no recibes en la cara o no recibes en tu cuerpo una sangre literal. Es espiritual lo que estamos diciendo. Pero cuando tú escuchas a alguien decir, como, que no lo quiero nombrar, cuando tú escuchas a alguien decir que no muere en la cruz Jesucristo porque no muere Dios, y dice, quien muere es el hombre, entonces le quitaste deidad. Automáticamente le quitas deidad. Estamos hablando de un hombre que tiene dos naturalezas. ¿Verdad? Dos naturalezas. ¿Qué significa concebir? Que el hermano Juan Peña también una vez estuvimos hablando sobre eso. ¿Qué significa concebir? Es importante eso. En Lucas capítulo 1, la palabra concebir. Escúchese bien, sin necesidad de irme al griego, sin necesidad de ponerme a dar vuelta. Lo estoy haciendo de manera sencilla. Dios te bendiga, Javier Silva, allá en Honduras. ¿Qué significa concebir? Escúchese bien, fecundar. Véase bien, fecundar. Engendrar. ¿Qué es eso, concebir? ¿Qué es eso? Es empezar a tener un hijo en el útero. Cuando alguien dice de manera blasfemia que la paloma tuvo relaciones con María, es una blasfemia. Esos son los ateos y los agnósticos. Cuando alguien dice que fue que el niño, porque no lo voy a nombrar, pero lo he escuchado, que el niño fue alquiler de vientre, que lo dice Ricky Martin también, da risa. Hermanos, simplemente protegemos la deidad de Cristo. Protegemos la humanidad de Cristo. Los agnósticos, y por eso Juan escribe su carta, los gnósticos decían que Jesucristo no había venido en carne. Por esa es la razón que en el siglo IV y en el siglo V vienen los concilios. Porque ellos tenían que proteger la naturaleza divina de los que estaban dudando, como los arrianos del siglo IV, del concilio de Nicea, y tenían que proteger en contra de los gnósticos que habían nacido en el siglo I, que estaban dentro de la iglesia. Los gnósticos decían que Jesucristo no había venido en carne. Y por eso Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, que el Mesías vino según la carne del linaje de David. Entonces, concebir, porque la gente cree que es un pecado, o no quiero exagerar, pero la gente cree que cuando hablamos de la unión hipostática, ellos lo colocan así, ellos lo colocan de esta manera. Sí, creemos en la unión hipostática, eso está bien. Jesucristo 100% hombre, Jesucristo 100% Dios, pero María no es madre de Dios. Entonces me le estás quitando el 100% de deidad, porque el bebé que crecía en el vientre de María era Dios. El Logos encarnado, en Juan 1, el Logos, desde la primera célula ya era Dios. Desde la primera célula esta, humana, que el Señor se cansó, que el Señor lloró, que el Señor caminó, que el Señor hizo milagros como Dios, que el Señor conocía los pensamientos como Dios, pero era un ser humano que se dolió como hombre. Entonces cuando dicen
que esta mujer que fue simplemente elegida por Dios, tampoco caemos en idolatría, cuando dicen esto, le quitan el peso de deidad. No se dan cuenta los hermanos cuando también dicen que Jesucristo no muere en la cruz siendo Dios, sino que simplemente dice un hermano que no voy a nombrar, que no se le puede quitar el atributo de vida al Señor Jesucristo. Pero es que quien muere no es el atributo de vida, quien muere es la persona. Ahora bien, Jesucristo muere en la cruz, murió Dios. Cuando estuvo los 3 días, dejó de ser Dios, siguió siendo Dios. El espíritu, por el Thanatos griego, se separó, ¿verdad? Se separó. Fue a Dios el espíritu, ¿verdad? Dejó de ser Dios. Siguió siendo Dios hasta el día de la resurrección, al tercer día. No se le quita naturaleza divina. Entonces, quien muere en la cruz es Dios. Porque la separación, él termina el culto de María. Mira, aquí apareció, no. Yo no quiero insultar a nadie. Porque estoy dando el culto, como tú estás diciendo el culto, estoy dando el estudio como tiene que ser. Mira, la introducción es que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Jesucristo es Dios, ¿verdad que sí? Tú me vas a decir que sí, pero tú hablas de tú hablas de un atributo de vida. ¿Dejó de ser Jesucristo en la muerte Dios? No. ¿El cuerpo dejó de ser Dios? No. Porque naturaleza es cualidad. Y la cualidad divina, Jesucristo nunca la perdió. Porque en la unión hipostática no hace esto. No hay separación. Por cuanto no hay separación, quien muere en la cruz es Dios. Aunque les duela. Por cuanto no hay separación, por cuanto no existe separación de la unión hipostática de la persona de Cristo. Escúchese bien. María es madre del Logos encarnado. Ese Logos encarnado fue amamantado. Lo tengo que repetir varias veces hasta que lo capten. El verbo desapareció en la muerte. ¿Y por qué? Tú eres incoherente, hermano. Tú eres incoherente. Yo no voy a caer contigo en contienda aquí. Porque ya yo expliqué esto. ¿Por qué el verbo en la muerte deja desaparecer? Muerte no es aniquilación. Y tampoco existen 2 sangres, como dijo el otro. Existe una sola. La que se botó en la cruz del Calvario. La de Jesucristo humano. Cuando se dice humano, deja de ser Dios. Sigue siendo Dios. El Logos dejó de ser Logos porque murió. Siguió siendo el Logos. El Logos no es un espíritu. El Logos no fue la separación. Se me fue el Logos, dijo el Señor Jesucristo cuando murió. Ay, se fue el Logos. Estos hermanos no entienden. No entienden que la naturaleza divina no es un espíritu, ni que el cuerpo fue poseído por el Logos. ¿Entienden? Porque desde la primera célula eran los dos. Era naturaleza humana y era naturaleza divina. Una sola persona. El problema con los testigos de Jehová, los arrianos, es el de la deidad. Entonces, cuando estos muchachos, que son niños espirituales, porque no entienden, dicen que Jesús, siendo Dios, no muere en la cruz, porque quien murió fue la parte humana, están dividiendo. Y por más que uno se los diga, no lo entienden. Está claro, dice el hermano David, pero ellos no lo entienden. Entonces no le dicen María, Madre de Dios, idólatra. Pero estoy defendiendo la idolatría ¿de quién? O sea, si yo estoy diciendo que María parió al Logos, lo tuvo, lo amamantó, lo parió al Logos. El Logos era un ser que creció y ella lo parió. O sea, el Logos era Dios encarnado, Juan 1, ¿verdad? Juan 1:14. Y el Logos se hizo hombre y estuvo entre nosotros y caminó entre nosotros. Y Juan dice que el que diga, hablando de la humanidad, que Jesús no vino en carne, sea anticristo. Entonces, ¿es fácil entender esto? O volvemos otra vez a repetir. Naturaleza, conjunto y características de una persona. Si dudas de la persona, eres unicitario, porque los unicitarios, modalistas, dudan de la persona. El monarquismo se divide en 2. El monarquismo es Sabelio y Praxea, modalista. Yo no voy a seguir leyendo comentarios tontos. El monarquismo dinámico es lo de los arrianos.
Entonces, cuando los monarquistas se dividen y llegan al siglo IV y al siglo V, de que estos hermanitos anglicanos, luteranos, presbiterianos, bautistas particulares, ¿verdad? Creemos en lo mismo. Creemos en lo mismo. No es una cuestión de que este sea reformado, este no. Anglicanos, bautistas reformados. Bautistas, si me quieren me llaman bautista particular, yo no voy a pelear por eso. Presbiterianos, luteranos, metodistas. Creemos en lo mismo. Confesamos lo mismo, que Jesucristo era Dios en dos naturalezas. Pero estos muchachos no lo quieren dar a entender y siguen peleando y peleando en debates que son infructuantes y ellos en su manía de la lógica no lo entienden. Algo de niño. No fue posesión, no fue bautismo, no fue una unión de personas, fue unión de naturalezas. Otra cosa por allí, hipostasis significa en griego sustancia. El cuerpo absorbió el espíritu. ¿Y quién dice eso? ¿Eres monofisista? ¿Eso es un monofisista? Nadie bajó a predicarlo. Yo no creo en eso, Carlos Veló. Yo no creo en eso. Además que tú saltas mucho de tema. El problema de dialogar contigo es que tú comienzas hablando en un tema. Estoy hablando de la unión hipostática. Y tú terminas hablando de otras cosas. Ese es el problema contigo. ¿Quién está hablando de demonios y de predicaciones? Yo estoy hablando de eso. Es Jesús, gracias a María, que predica. Yo no lo sé, viejo. Si tú crees que es gracias a María, es tu problema. Y tú lo que estás es burlando, te voy a bloquear ya. Tú lo que te estás es burlando porque tú no entras en diálogo, porque tú eres una persona que está buscando es polémica. Todos ustedes lo que están buscando es polémica. Y crecer sus canales. Está bien, hagan real con los canales, hagan dinero. Es un problema de cada quien, ¿verdad? Pero si vamos a un estudio, tú tienes que representar el cristianismo. No representar lo que a ti te dé la gana de pensar. El verbo no era persona y no se hizo un cuerpo. Ya yo expliqué, hermano. Ya yo expliqué. Yo no voy a caer en círculo. Cuando yo hablé contigo sobre el amor, tú caíste mucho en círculos y a mí me aburren los círculos. Y dialogar con una persona que no entiende, ¿unión qué? No lo sé, hermano. Si tú quieres burlarte de María, ese es tu problema. Yo no soy católico romano, hermano. Burlate de María lo que tú quieras, hermano. Por lo que hay todo lo que tú quieras de María. Ese es el problema. Lo que es el otro tipo, ángel regalado, Moncadita no, porque Moncadita me cae bien, lo aprecio. El otro, o sea, hermano, por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano? Tranquilo. Pero es que tu opinión es tarada, hermano. No quería llegar a ese punto, pero tu opinión es tonta. O sea, tu opinión es tonta porque tú empiezas a hacer preguntas que no van al tema. Y tú quieres que yo caiga en debate contigo, saliéndote tú del tema y cayendo en círculo. Y ese es el problema que tú tienes. Yo entré nada más por 15 minutos. Mira, te voy a recomendar que leas este libro. ¿Entiendes? ¿Entiendes este libro? Mañana voy a utilizar el de José Grau porque mañana voy a las 70 semanas. Mañana, en YouTube. Pero hoy quería probar mi internet porque no pude debatir con el musulmán en el canal del hermano Wisto. Entonces, el pana musulmán, ese es amigo mío el musulmán. Entonces, mira, lee este libro. Este es uno de los libros, te lo recomiendo. No lo leas por parte, no leas lo que te conviene. Y claro, lógicamente lee la Biblia, ¿no? Yo la he leído toda. No caigamos en juego. Hermano, tienes razón, no caigamos en juego. Vamos a terminar. La misma naturaleza, ¿verdad? De deidad, estaba en el logo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y el logo era el hombre que creció en el vientre de María, ¿verdad que sí? Siendo hombre, él nunca dejó de ser Dios. Siendo el que caminó, el que hacía los milagros, el que debatió con los fariseos, el que hizo todo lo que hizo, sus milagros, él nunca dejó de ser Dios. Entonces, cuando vemos la unión hipostática, es algo que nunca se puede separar. Hasta ahorita, hasta en la resurrección, no se separa. Se ve muy bien, se escucha muy bien. Muchas gracias, mi hermano Edwin. Entonces, si la unión hipostática enseña que no se separa, simplemente dejen de estar diciendo tonterías. Así de fácil. Dejen de estar diciendo tonterías. Es bueno que no hables en griego. ¿Por qué? Yo no estoy hablando en griego. Ah, ok, mira, vamos a lo que voy a culminar con esto. Porque no me dejaste buscar los versículos. Los concilios son respaldados, como ya te dije,
hasta el siglo, son los 4 primeros concilios y el séptimo, el de Constantinopla, de las 2 voluntades, son respaldados por los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos, los bautistas, sea bautista particular o sea bautista, como ustedes lo quieran llamar. Los metodistas, que es de donde nacen los pentecostales, también apoyan Calcedonia, también apoyan Éfeso. En Éfeso es que se determina el Teotocos. Es griego porque ellos hablaban griego. Ahorita tienes que hablar inglés. El griego era el idioma universal. Después se volvió el latín. Yo creo que eso es algo de niños. Entonces, cuando vamos a lo que es la historia, siglo IV, yo sé que ya existía la mariolatría, pero eso no es mi asunto, ni es problema de nosotros. Como cristianos, eso no es nuestro rollo. Si existía, era el debate, era hacia la naturaleza y persona de Cristo. Ellos defendían, era la naturaleza y persona de Cristo. Ellos, aunque tú me dijiste que la política evadiste la realidad, que nosotros tenemos que defender es la cristología de la naturaleza de Cristo, porque si alguien me va a decir que la unión hipostática no está en la Biblia, yo tengo que explicarle qué es la unión hipostática. No llegar a términos que no son. No llegar a términos de que, bueno, es que yo creo, es que yo pienso, es que puede ser. ¿De dónde nació? Del concilio de Calcedonia. ¿En contra de quién? Del nestorianismo, del monofisismo. ¿Qué creía el nestorianismo? A ver, ¿qué creía el nestorianismo? Que Jesucristo se dividió en la muerte. Eso creía el nestorianismo. Que el Logos era un espíritu. Eso creía el nestorianismo. El nestorianismo creía, y mira, te puedo nombrar todas. Te puedo nombrar ebionismo, gnosticismo, docetismo, Marción. Te puedo nombrar todas esas, las del comienzo del primer siglo, que se meten con Jesucristo. Volvemos al tema. El nestorianismo dividía la naturaleza de Cristo, mientras que la otra la mezclaba. Mezclaba naturaleza. Por eso es que los términos se llevan al latín, porque era el idioma de ese tiempo, y al griego. Porque esto, lamentándolo mucho, y está Edwin, el nuevo pacto fue escrito en griego. O sea, lo lamento, I'm sorry, ¿qué vamos a hacer? Entonces el término Teotocos, que tiene que ser en griego, en Éfeso, se da no por idolatría a María, se da no porque alguien se levantó y dijo, vamos a idolatrar a la Virgen María. Que existía idolatría, sí existía. Que lo desviaron. Pero en nosotros esta es defender la deidad. En nosotros está defender a la humanidad. En nosotros tenemos que defender es la deidad. Contra el arrianismo y la humanidad, que a ustedes se les hace tan complicado entender que cuando Él muere, Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Que el Espíritu se fue a Dios, y yo no sé esa teoría rara, que no existe, que eso es un dogma católico romano, el que fue y predicó a los demonios o a los espíritus encarcelados, mala interpretación de 1 de Pedro 3, 19, 20, 21, que algún día la explicaré. Algún día. Pero eso es una mala interpretación. Entonces, esa mala interpretación dio esta loca intención de que no, allá estaba en el espíritu predicándole a los encarcelados. Ese que estaba en el espíritu era Dios, pero el cuerpo no era Dios. Metiste a María en el título de... Y Jesucristo no era Dios, hermano. Aquí vamos a durar toda la noche. Bueno, ahí tengo internet. Creo que es temprano aquí en Venezuela y allá en República Dominicana. Jesucristo no era Dios entonces. O sea, quien tiene a Dios en su vientre no es María. Jesucristo no era Dios. Terrible, terrible. Vamos a buscártelo por la Biblia, pues. Vamos a buscártelo por la Biblia, en Lucas. En Lucas. Lucas 1. Creo que lo tengo aquí marcadito. Vamos a darte por la Biblia, pues. Vamos a darte por la Biblia, ya que no quieres hablar de historia, porque tú hablas de historia cuando te conviene. ¿Verdad? Cuando ellos creen que están debatiendo, que yo no soy católico ni me interesa, pero ellos creen que los tontos estos que debaten con ellos somos nosotros. Tiene que estudiar historia, hermano. Cierto, tiene que estudiar historia. Vamos a matarle los piojitos y me voy. Vamos a matarle los piojitos, decimos cuando la gente es como infantil. Lucas 1, ¿verdad? Lucas 1, ahí lo tengo anotado. Filipenses 2 habla del vaciamiento, no tiene nada que ver con la keinoxis. Algún día lo explico pronto, porque quiero explicar solamente esto. Gálatas 4:4 dice que Él es nacido de mujer en el tiempo de la ley. Gálatas 4:4 y 5 lo dice, para el tiempo de la ley. Romanos 1 habla de la humanidad. Pero en Lucas capítulo 1,
cuando me está hablando de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Ay, Dios, nombra. Como yo tuve que hacer el debate con el otro, con Moncadita. A Moncadita lo aprecio, ¿vale? Mira. El ángel dijo, deja el temor, María. ¡Ay, idolatría! Porque has hallado gracia en ti. ¡Idolatría! ¡Ay! Estos hermanos sí son tontos. Mira, concebirás en el seno y darás a luz a un hijo. Ese hijo posiblemente sea el Logos, ¿verdad? Según estos hermanos. Posiblemente ese hijo que iba a tener, que iba a ser concebido por esta tipa que no la puedo nombrar porque es idolatría. Está aquí en la Biblia, pero no la puedo nombrar. No la puedo nombrar, es idolatría. Ese hijo que vas a tener tú, ¿cómo te llamas, María? Miriam. Ese hijo es el Logo encarnado. ¿Entiendes? El Logo encarnado no es posesión. Tampoco es vientre de alquiler. Tampoco fue que llegó y ahí llegó. Aquí está el bebecito y llegó el espíritu llamado Logo y se puso. No fue así. Jesús es Dios, pero nacido. Bueno, no sé si María tuvo unión. No es el tema porque el único, escucha, esto tú no lo escuchaste. El único hombre llamado teantrópico, ve anotándolo ahí en tu cajita feliz, se llama Jesucristo. Theos, de Dios. Antro, de hombre. Antropos. ¿Me entiendes? El único hombre que tuvo dos naturalezas se llamó Jesucristo. Entonces, si tú te estás burlando de María, vuelvo y repito, síguete burlando de María. Eso no, a mí no me duele eso. Mira, concebirás. Yo expliqué que era concebir. ¿Verdad? Es pecado cuando tú dices que la paloma embarazó a María. O sea que eso que dicen los ateos. Concebirás en su seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Le dijo el ángel. Esto será grande y será llamado Dios, el Señor Dios. Le dará el trono del Padre David. Ok, eso es otra cosa. El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder del Altísimo y cubrirá, vea bien, y cubrirá con una sombra, por lo cual también el santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. ¿Ves? Jesús te refuta, sin padre ni madre. ¡Ah! ¡Nah! Este tipo es un ignorante, ¿vale? Yo me voy, hermano. Mira lo que escribió, hermano. El tipo me está diciendo que Jesús me refuta. ¿Por qué? Por Melquisedec. La paloma. No, este tipo está loco, chamo. No, yo me voy. Ahora sí, se me salió el venezolano. Yo me voy. Este tipo es un ignorante, ¿vale? Melquisedec, ¿tú sabes por qué está sin genealogía? Moncadita, ¿te llamas Moncada o Carlos Veló? ¿Tú sabes por qué Melquisedec está sin genealogía? Te voy a dar unas clases, ¿vale? Sin necesidad de Biblia. ¿Tú sabes por qué Melquisedec está sin genealogía? Porque los judíos llevaban libros, ¿verdad? Llevaban libros de todos sus sacerdotes, desde Moisés, ¿verdad? Desde la tribu de Leví, ¿verdad? De Aarón, ¿me entiendes? Moisés llevaba todos los libros registrados. Eso está escrito en Éxodo y en Números y en Deuteronomio y en la Torá. Entonces, Hijo de Dios, cuando dice que era sin genealogía, es porque Melquisedec, que tú estás escribiendo eso por Melquisedec, Melquisedec no tenía un escrito de padre y madre. ¿Entendiste, hijo de Dios? El que se encuentra a Abraham y le da el diezmo en el capítulo 19 de Génesis, hijo de Dios. O sea, era Melquisedec, que tú dices que era Cristo, era un teofanía. Según tú, ¿no? Era un hombre, compa. Era un hombre que se llamaba Melquisedec, rey de Salem. Porque el Salmo lo dice. Y eso es hasta ahí llegamos nosotros. Hasta ahí sabemos de Melquisedec. No podemos inventar. Ahora que es tipo de Jesucristo, ¿entienden lo que es hermenéutica? Interpretación bíblica. Simbología. Tipo de Jesucristo. José fue tipo de Jesucristo. ¿Me entiendes? José, el de Génesis, fue tipo de Jesucristo. Melquisedec, por sacerdocio, fue tipo de Cristo, perdón, lo dije mal. Melquisedec era judío. No sé, no, porque este varón va a empezar a preguntar, ya. Yo expliqué eso en otro video, lo de judío, Israel, yo le expliqué, mi hermano. Y te reí, ¿vale? Y te reí. No me dejaste terminar aquí, ¿vale? Yo iba a terminar con lo de Lucas. Y te reí con lo de Melquisedec, ¿vale? No. Ahora sí me voy terrible. Pero deja que termine con lo de Lucas para terminar sobre la unión hipostática. Me hiciste salir del tema, ¿vale? Mira, este será grande. Ajá, ok, ya está ahí, lo leí. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, ¿verdad? Su reino. Ok. El ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No hubo relación sexual.
no hubo eso. Algunos hermanos, y esto es profundo para ti, pero quiero que lo escuchen los hermanos. Algunos hermanos creen que fue que el Espíritu Santo colocó un embrión. Yo no creo eso. Pero tampoco vamos a teorizar algo que la Biblia no lo expresa de una manera abierta. Ahora, lo que sí sé es que el primero, o sea, lo primero que le salió al bebecito, al feto, como ustedes lo quieren llamar, era Dios. Porque el Logos estaba creciendo en el vientre de María como humano y como Dios. El Logos estaba creciendo en el vientre de María. Lo que yo sí creo es que lo primerito que le salió a ese feto era Dios. Eso sí lo creo yo. ¿Entiendes? Pero decir que de repente llegó el Espíritu Santo y colocó un feto, yo no lo creo porque eso me parece que no debería ser así. Porque si Jesús era hombre, y esto se lo expliqué a un hermano mexicano ayer, ¿verdad? Si Jesús era hombre, María colocó el óvulo, ¿verdad? Y eso es biología. Concebir es fecundar, ¿verdad? Pero no hubo cóbito, perdón, lo dije mal. No hubo relación sexual, sino que fue que María tuvo al Logos encarnado en su vientre. ¿Entiendes? Más allá de la idolatría y de todo esto, estoy hablando en serio. Entonces, hay algunos hermanos, y está bien porque la Biblia no profundiza, o sea, la Biblia no me dice a mí nada de esto. O sea, algunos hermanos creen que fue que María, el Espíritu Santo le colocó en el vientre un bebé, pues. Yo creo que no, yo creo que fue que desde el principio ya el Logos estaba creciendo en María como ser humano. No, yo no sé nada de culto de María. Yo tengo amigos católicos, que te los puedo nombrar, que son muy populares aquí en las redes, pero yo no sé nada de María. Yo lo único que te estoy enseñando es unión hipostática desde el vientre de María. Ahora, la persistencia, ¿sabes lo que es persistencia? En la familia de la fe. La persistencia es que el Hijo siempre existió. Hoy lo leí en Pedro. El Hijo existió como plan de Dios. En Primera de Pedro lo dice, que Dios ya había planificado desde antes de la fundación del mundo que el Hijo creciera y estuviera aquí para hacer el plan de redención. En el plan de Dios ya existía todo eso. Eso es duro de entender para aquellos que no creen en predestinación, pero está en la Biblia. O sea, ya el Hijo estaba preexistente, no que el Hijo era un pensamiento como enseñan los unicitarios, sino que el Logos estaba con Dios. Juan 1.1 enseña, la segunda cláusula lo dice, el proston theon, o sea, el acompañamiento, el Logos con Dios. O sea, una sola esencia, una sola naturaleza, pero dos personas, sea el Padre o el Hijo. Esta es una clase un poco, me salí del tema, porque el tema era la unión hipostática, pero todo eso yo creo que es necesario responderle. Ahora, para ir terminando, la unión hipostática quedó delegada a todas las iglesias de Cristo, de que no hay separación, no puede existir separación. Las preguntas tontas, como de que Jesucristo fue y predicó a los demonios, yo no lo creo eso. Eso no está en la Biblia, precisamente eso está mal interpretado. Cuando Jesús muere, Jesús, el cuerpo, no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. El alma no dejó de ser Dios. El espíritu no dejó de ser Dios. Porque la naturaleza no es una persona. Y el Logos no es un espíritu. El Logos estaba allí, en naturaleza. El cuerpo seguía siendo Dios. ¿Entiendes? Y el espíritu que estaba entregando sacrificios, Hebreo capítulo 9, tienes que leer Hebreo capítulo 9 para entender lo que yo estoy diciendo. El Logos, como naturaleza, estaba sea en el espíritu y sea en el cuerpo. Nunca dejó de ser Dios, Jesucristo, nunca dejó de ser hombre. El cuerpo seguía siendo un cuerpo como esto, como el que tenemos. Entonces la naturaleza de Dios, como el Logos, nunca se separó. Nunca, 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 nunca. Ni el bebecito niño Jesús dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. El ministerio comienza a los 30 años, ¿verdad? Y dura 3 años, ¿verdad? 3 años y medio. Era Dios. Siempre fue Dios. Un poquito de griego. Siempre hablo griego, mi hermano. Bueno, hasta ahí lo dejo, mi hermano. Hasta ahí lo dejo. Te recomiendo este libro, mi hermano. Francisco La Cueva. Se llama La persona y la obra de Jesucristo. Lo estoy leyendo todo. Tremendo libro, muy bueno. Hay otro de la FLE, que es muy bueno también. Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, que habla de la persona de Cristo. Hay muy buenos libros para poder entender esto con más profundidad.
Yo no sé por qué la gente se ha desviado. Nos reímos un poquito. Bueno, hay que reírse. No entiendo por qué la gente se ha desviado en el tema. Vi un video del hermano Totocayo. No entiendo qué es lo que él delegó sobre que Jesucristo no llenó todo. Jesucristo llenó todo. Jesucristo llenó todo. Para eso fue escrito la carta de Colosenses. Jesucristo lo llenó todo. Jesucristo fue completo. Jesucristo fue perfecto. No pecó, enseña la carta de Hebreos. Por cuanto Jesucristo fue perfecto, aquellos que creen, digo perfecto en lo que es que nosotros no somos como Él. ¿Entiendes? Pero Él era humano, por si acaso alguien me malinterpreta. En cuanto a los que no creen en la deidad de Cristo, si el que muere en la cruz no es Dios, si el que muere en la cruz no fue Dios, entonces simplemente murió un hombrecito que se llamó el Mesías, porque tenía que morir alguien perfecto, que sea Dios. Sea Dios. Se supone, como en el debate que tuve con Cerrato, quien muere en la cruz es Cristo, el Hijo, no el Padre. Cerrato dijo que fue el Padre. Entonces, Cerrato es unicitario, por si acaso no lo conoce. Entonces, para ir concluyendo completamente, la unión hipostática enseña que no hay mezcla, tampoco hay separación. Las dos, el segundo Adán. Las dos naturalezas no se mezclaron, las dos naturalezas no se separaron, ni en el vientre de María, ni al morir hubo separación. Esto tal vez Carlos Velome lo va a sacar de contexto, yo sé que va a tratar de sacármelo de contexto. Cuando yo dije que hay separación es por la muerte del cuerpo y del espíritu, por si acaso. En griego es thanatos. Entonces, cuando yo estoy hablando de separación, estoy hablando de la muerte, que por lógica hay una separación, sea del espíritu con lo material, que es el cuerpo. Lo material fue al Hades, ¿verdad? Que era la tumba. Ahí la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, utiliza la palabra en griego Hades como sepultura, que en todo caso sería Meleión. Ahí le está dando figura al Hades, que sabemos que es el estado intermedio de los muertos. En el nuevo pacto, en el antiguo era el Seol, le está dando la forma de sepultura. O sea, que Jesucristo estuvo en el estado intermedio muerto. ¿Por qué el estado intermedio? Porque todavía no había resucitado. Al igual que nosotros, tenemos que pasar, si el Señor no viene, lógicamente, tenemos que pasar al estado intermedio, sea en el cielo, o aquellos que no crean en esto, se van para el infierno, a esperar el día del juicio. Entonces, en lo que es la separación, que tal vez me lo van a malinterpretar, nunca hablé de naturaleza separada, hablé fue de separación del cuerpo y del espíritu. Y creo que lo estoy hablando lento. Mañana, hermanos, escatología. 70 semanas de Daniel con el hermano Luis Rosales. Vamos a empezar escatología, duro a milenialismo, hermano, histórico. Y debate con un preterista el día viernes que viene en el canal del hermano Barragán. Primera vez que voy a estar ahí. Ahora sí, hermano, Dios los bendiga. La paz del Señor, bendiciones para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia, Honduras, Panamá, México, Guatemala, Costa Rica, Salvador, Estados Unidos, parte del Pacífico que allá es temprano, 6 de la tarde, parte de nosotros que es Nueva York, que es Boston y toda esta gente que está al igual que Venezuela, República Dominicana, Cuba, España y Alemania. Dios los bendiga. Amén.